Sangre en el Gólgota y la política actual en Colombia. Por consiguiente, estimo que los sufrimientos de la época no tienen o no presenta en este presente y no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la expectación aleante de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque ha crecido. Y porque la creación fue sujetada a futilidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó sobre la base de la esperanza. Sangre en el Gólgota. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abba, Abba. Y así andando por la ciudad de Barranquilla, encontré unos grandes amigos que negocian conmigo y les compro 2 diccionarios jurídicos colombianos actualizados, pero entre esos vino un libro, aparte de los personeros en Colombia, y aparte del Código Contencioso Administrativo, y aparte del Código de Procedimiento Penal actualizado, y aparte del Derecho Administrativo Disciplinario, libros que desglosaré lentamente y leeré poco a poco, y que formaban parte de mi biblioteca personal, de un gran amigo mío, profesor de la universidad, Simón Bolívar, y en su casa teníamos tertulia acerca de la política actual. Y de ahí me vino la idea porque el poeta Eddie Muriel, Robinson Ferreira, nos quiere hablar de sangre en el Gólgota. Y Petro, como la mejor opción, como una esperanza más de un imperio decadente como el norteamericano para entablar diplomacia y poder sostenerse en el concierto de la competencia y la incompetencia mundial en cuanto a la riqueza de cada uno de los pueblos y su divisa monetaria. Pero cuando yo hablo de derecho, seguramente que va a aparecer en el diccionario la palabra delito y la falta disciplinaria en la contratación estatal que está llevada, sollevada y conllevada de delito en delito por los burgosmaestres, gubernamentales, presidenciales nacionales, burocracia, etcétera, etcétera. Se va a encontrar la palabra delito en la D, pero cuando hablamos de delito tenemos que hablar de César Beccaria, quien hace el libro de las penas y los delitos y es quien en última instancia acuña lo que se conoce como el habeas corpus. No voy a hablar como abogado ni con esas cuestiones porque soy un autodidacta, pero lo traigo a coalición porque ahora mismo en la contienda política nacional vemos que los antiguos jaladores de chaqueta, hombres de la clase africana que lloraban a los pies de Alex Charles y los alzaban como un dios de Tierra Santa, pero de tendencia musulmana porque viene de origen de tierra palestina, anticristianas y todas esas cosas. Hoy en día
después de aborrecer lo que significa, porque nunca entendieron, y muchos, nunca el 90% de los colombianos no entiende qué significa ni socialismo, y mucho menos comunismo, pero que son hoy en día los países más desarrollados que existen, a pesar de que creen que tienen que ser única y exclusivamente harapientos. Y vemos grandes hombres ahora que llenaron las alcaldías de Barranquilla de oscuridad, sentado a la palestra de el izquierdista Petro y tratando de llevar las negritudes a las urnas. Y eso a veces no lo entiendo. Pero cuando hablamos de sangre en el Gólgota y recordamos aquellas palabras de Padre mío, perdona a los que no saben lo que hacen, tendríamos que empezar desde frente del suroccidente de la fortaleza Antonia, lo que se conoció dentro de ella, de la fortaleza Antonia, el desgarramiento de la sangre del cordero. Un cordero inmolado que hoy se nos asemeja a un Petro que está siendo desguazado, o va a ser desguazado, o será desguazado por los burócratas que anteriormente, sin conciencia y que buscan al mejor postor, ayudaban y estaban al servicio y servil y odiaban todo lo que significaba izquierda, socialismo y comunismo. Y hoy en día están buscando puestecitos por el avance y el auge que ha tenido estos dos sistemas y estos partidos políticos, que no debemos confundir partidos políticos con sistema económico. Se quieren embarcar en el tren, en la nave, en el proyecto de vida del futuro conocido como socialismo. Sea socialdemócrata, que tiene que ver con la democracia, sea mixto en cuanto que tiene que ver con la interacción de diferentes economías para montarse en el progreso actual que exige la geopolítica mundial. Y así yo vi un muchacho aquí de la ciudad de color negro que le tocó una vez la dirección general de la cárcel del Bosque y salió por corrupto, y apenas tomó el micrófono en una calle pública, lo primero que dijo fue: hay que acabar con lo corrupto. Yo quiero que mi presidente sea Gustavo Petro y mi vicepresidenta sea Márquez, la vicepresidenta. Entonces, no estamos colocando al cordero, al hombre que realmente es recto en sus ideas y maravilloso en su oratoria, sino para hacer una semejanza de sangre en el Gólgota. Y así caminaremos por la historia de Barranquilla, de Colombia y de Barranquilla, y sus políticos y politiqueros y gente que busca, sobando chaqueta, tener un puesto burócrata, cual si fuese la misma extrema derecha, que está llena de burócratas y parásitos y gente que hablan sin conciencia y le tienen un odio profundo a lo que son los sistemas de avanzada, como ya dijimos que son la socialdemocracia, el socialismo, el comunismo. Y que en aquel Gólgota, donde empieza a derramarse sangre desde la misma fortaleza Antonia, yo podría hoy imaginar y ver aquella piedrecita china donde cayeron algunas gotas de sangre del que decían era el Salvador, Hosana, Hosana, y que después aquella democracia señaló y dijo: crucifíquenle. Y vendían el voto a Caifás. Y vendían su conciencia y se revolcaban en la miseria de sus propias vísceras asquerosas, hablando sin conciencia, y señalaban al Gólgota y los 3 votos que nada más tenía el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien decía: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora quedaba en una soledad inmensa, y de ahí había que bajarlo y echarlo donde echan a los perros, en el monte Las Carabelas, en el famoso Hades que arde día y noche.
y que para ellos era un infierno porque ahí no cesaba la candela para que se consumieran los gusanos y todas las pudriciones de los perros que echaban ahí y la basura. Esa era la parte higiénica, la parte que hacía que la ciudad no se contaminara. Pero la política contaminada. Vemos a Hugo Hernández ante un Cordero, Petro, que fue arrasado junto con Fico y todos los que trajo el paramilitarismo uribista. ¿Quién es el titiritero? ¿Quién es el rey de los títeres? ¿Quién, igual que Gustavo Gardiazabal en el libro El titiritero, maneja los hilos de la economía política y teme y quiere seguir en el poder sencillamente porque sabe que ante el derecho jurídico y los colombianos está lleno de delitos que solamente pueden ser limpiados naturalmente con la cárcel y con la pena moral y con el aislamiento de la nación o de la muerte política. Pero el Cordero Inmolado, el Cristo de la fe, el judío piadoso, el Hijo de Dios que acababa de decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. De esa pequeña gota de sangre de él que quedó en aquella piedrecilla, que luego entremezclada su sangre con la mezcla que llevaban de un lado a otro los que construían las segundas partes del templo destruido de Jerusalén, que construían en 2 murallas el templo que mandó a hacer Herodes y que todavía en época de Jesús no había sido terminado y que precisamente su sangre quedó en esos patios y por eso lo entremezcló con la piedrecilla donde cayeron algunas gotas de sangre y empezó de ahí hacia adelante el cautiverio y el desangramiento de un cordero hasta llegar al Gólgota, donde hubo un desangre total y entregó: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, de un hombre que barre a todos los uribistas y paramilitares y dineros de la mafia, es en Colombia. No solo vituperado por sus vidas, diferentes vidas de niño, joven, maduro, adulto y ahora hombre entrado en edad, y de todo un pasado, sino que haya guindado también en el Gólgota por unos medios de comunicación comprados y en terror y pánico ante lo que todos los días hablan de socialismo y de cuestiones y que ellos desconocen siquiera qué significa esa palabra, porque tendríamos que ir al materialismo histórico y ellos nada de esa cosa dan en sus clases. Por lo tanto, aquel pueblo que tiene un nacionalsocialismo israelita, conocido como el PNSRI, Partido Nacional Socialista Israelita, es un partido, pero el sistema económico siempre será un sistema económico que tiene que abrir la puerta para que haya un hombre mejor que pueda pisar las primeras fases del socialismo, del comunismo. Por lo tanto, muchos confunden socialismo con comunismo, que tienen muchos parecidos, pero hay algunas variantes. Y ahí en el Gólgota, en el monte de las Carabelas, allá donde acontecieron las principales formas de la vida de Jesús, allá en ese Gólgota, donde desde aquella piedrecilla que empieza a ser bañada, piedrecilla china, empieza a ser bañada
por la sangre del Rey Salvador, por la sangre allá en aquel monte llamado la Carabela, se desangra totalmente la humanidad y sus sistemas económicos caducos para dar paso a una vida mejor. Y guindado en el Gólgota, después de barrer totalmente al uribismo, al fiquismo y al hernandismo, que muchos van a votar que porque yo voto por él, porque yo también soy de Bucaramanga. Yo voto por él porque yo soy de Palenque y ahora me tengo que meter con el que se metió antiguamente con Chávez. Y así tenemos un pueblo que da pesar y grima. Un pueblo que debe recoger lo que se merece. Un pueblo que ama la miseria humana, que ama no solo la miseria humana, sino el sufrimiento. Y más el esclavo que cree que la libertad es única y exclusivamente la esquina, no hacer nada, mientras ya la mujer hoy en día, sea de color india, blanca, negra, pelirroja, exige trabajar y exige derechos iguales al hombre, exige educación. Ya no puede salir con una palangana de alegría a venderla mientras el negro espera en la hamaca acostado a que ella traiga el arroz y la manteca y hartarse de las 4 alegrías duras que quedaron o los bollos. Ya esta raza no piensa así, y por eso en un escrito que creo que mandé al Heraldo pero no salió publicado, lo señalé como la politización de la etnia. En el momento en que llegó de Bogotá un amigo mío, hijo de un gran poeta barranquillero, que vino a hacer campaña política y a ejercer su profesión aquí en Colombia, y yo le dije, no podemos bogotanizar, ni bucaramanguizar, ni cucutear, ni medellínizar, por mucho que haya muchos aquí, a Barranquilla. Porque ella es la dueña del terminal marítimo, ella es la dueña de las costas, de las ensenas, el Pacífico, los costeros pacíficos, y tenemos una idiosincrasia y por lo tanto podemos tener una política nacional. Y creo que el mundo será mejor, porque si ya no se puede con una oligarquía de 200 años que tiene caño en las nalgas de tanto estar en la silla nacional, y menos se puede con el voto. Después de las triquiñuelas, las trampas, la propaganda falsa de sociópatas que se colocan ahora como una salvación dentro de la pudrición estatal que ha venido desde que el Centro Democrático llegó al poder. Hizo algunas hazañas como seguridad social, seguridad judicial, etcétera, etcétera, pero que arropó el crimen y arropó el delito. Y por eso del Código Contencioso Administrativo y de lo que hablé acerca de la falta disciplinaria en la contratación estatal para determinar los delitos administrativos en todos estos presidentes pasados que han visto. Por lo tanto, sangre en el Gólgota, decía el Señor. Padre mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Jamás sabrán lo que hacen. Pobre pueblo. Y así se difundió el cristianismo. Antes de ascender al cielo, en el año 33 de la era cristiana,
Jesucristo dio a sus seguidores este último mandato: serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria, y hasta la parte más distante de la tierra. Mis hermanos los palestinos, Oriente, con Japón y China, donde se radicaron judíos en la antigüedad, y de ahí viene de Samaria la palabra samurái en Oriente, y en Bombay, y en China, y en muchas partes del mundo. El nacionalsocialismo israelita de hoy en día ya tenía presencia desde la antigüedad de los esenios. Así que yo, mirando hoy estos desiertos recordatorios, recuerdo aquellos poquitos de sangre en las piedras que eran transportadas para hacer el segundo parte del templo de Jerusalén. Por eso, sangre en el Gólgota y Petro. Y así en Samaria, hasta la parte más distante de la tierra. Si quieren, léanse Hechos 1:8, para que vean y busquen en sus Biblias que yo, el poeta Robinson Ferreira, diplomático del cielo, no ha mentido. Ellos fueron fieles a este cambio. Ellos fueron fieles a esta comisión. Ellos fueron fieles